Muy buenas tardes, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la cordial bienvenida y que Dios lo bendiga y le guarde en todo momento. Queremos invitarle a participar en esta mañana del mensaje de la palabra de Dios. Hoy día es el Día del Señor, en el cual la Iglesia se reúne para poder celebrar el Día del Señor. Vamos a invitar a buscar en la palabra de Dios Romanos capítulo 1 y daremos lectura del verso 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, daremos lectura del verso 2 al 4. Que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga en esta mañana nuestra vida. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra, y todo cuanto creaste, Señor, lo hiciste para la gloria de tu gran nombre. Asimismo, Padre Santo, creaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza. Cuando vistes a tu creación, Señor, caído en pecado, tu amor fue expresado, Señor, enviando a Jesucristo, tu unigénito Hijo, a que viniera a este mundo, Señor, y muriera y entregara su vida en un madero, Señor, derramando su sangre preciosa, para que nuestros pecados, Señor, sean perdonados. Y asimismo, Señor, en tu plan maravilloso, estaba en enviar el Espíritu Santo, Señor, para que esté en nosotros y con nosotros, para que nos enseñe, Señor, tu palabra, para que nos haga recordar, Señor, tu palabra en todo momento, y para que nos enseñe las cosas venideras, y asimismo, Padre Santo, para ser nuestro gran consolador, oh Dios de los cielos. Padre, gracias por tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias, oh Dios de los cielos, asimismo, Señor, por la iglesia, que a través de este medio, Señor, se están congregando para poder escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra, oh Dios de los cielos. Padre, ayúdenos en esta mañana. Ayuda a mis hermanos a poder entender y comprender, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu Santo, quien inspiró, Señor, tu palabra santa, ilumine su mente, sus corazones, Señor, para que puedan entender con claridad, Señor, el mensaje que tienes preparado, Señor, para nosotros. Unge asimismo a tu siervo, Señor, para poder transmitir tu palabra y que juntos, Señor, podamos edificarnos a la luz de tu palabra. Oh Dios de los cielos, en esta mañana levantamos nuestras oraciones, Señor, también por el pueblo de Israel. Concédele, Señor, la paz, bendice a tu pueblo grandemente, oh Dios de los cielos. Asimismo, Señor, por las naciones del mundo que están padeciendo, Señor, de esta pandemia, oh Dios de los cielos. Rogamos que tu gracia, tu misericordia y tu bondad, oh Dios de los cielos, detenga, Señor, esta pandemia para la gloria de tu gran nombre, Señor. Padre, los hombres te han dado la espalda, oh Padre Santo. No consideran a ti, Señor, Padre bendito, pero tu iglesia te suplica y te ruega, Señor, que tengas a bien, Padre bendito, conceder, Padre bendito, la paz y la tranquilidad a este mundo, Padre Santo. Oh Dios de los cielos, en tu mano santa encomendamos, Señor, este mensaje para tu bendición. Te lo pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Dios llamó al apóstol Pablo para que fuera el portavoz
el portavoz principal de su evangelio glorioso. El apóstol Pablo se entregó de todo corazón y movido por amor al ser divino que le salvó del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Pablo nos dice las Escrituras que vivió y trabajó para glorificar a Dios. Pablo estaba totalmente consagrado al Señor Jesús. Pablo, después de presentarse como el predicador de la buena noticia en el versículo 1 de Romanos 1:1, ahora Pablo pasa a hablar de la promesa y de la persona principal de esa buena noticia. El evangelio tuvo su origen en Dios. Fue prometido por Dios, por sus profetas, en las Santas Escrituras. La buena noticia, hermanos y amigos, no se originó en Pablo, no se originó en Pedro, no se originó en ninguno de los apóstoles del Señor, ni en el ministerio terrenal del Señor Jesús. La buena noticia tiene su origen en la eternidad. El término profeta que nos dice ahí en Romanos 1:2, dice que él habiendo prometido antes por sus profetas. El término profeta se refiere a los escritores del Antiguo Testamento. Todos ellos fueron voceros de Dios. Todos ellos estaban al servicio del Señor. Todos ellos eran siervos del Señor. En Deuteronomio capítulo 18, el verso número 15, dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Enseña la palabra del Señor. La mayoría de los judíos buscaban orientación religiosa en la tradición rabínica que en las Sagradas Escrituras. Esto aconteció y pasaba en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo que la iglesia comenzó a extenderse por diferentes partes del mundo. Las Sagradas Escrituras eran vistas como una reliquia sagrada y no como la fuente de la verdad. En aquella época, el judaísmo tradicional se centraba profundamente en el hombre y no se fundamentaba en las Sagradas Escrituras. Semejante la época en la cual estamos viviendo. Todo el conocimiento de la sabiduría humana, todo el conocimiento filosófico y algunas religiones se enfocan mayormente en el bienestar del hombre, en la motivación, en alentarle, animarle mayormente al hombre para que salga de su pobreza, para que salga de su problema, mas no se fundamenta en las Santas Escrituras. El Señor Jesús se opuso enérgicamente a este judaísmo tradicional. Hermanos y amigos, debemos buscar la verdad en las Sagradas Escrituras y no en las tradiciones humanas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo ejerciendo su ministerio acá en la tierra, el Señor denunció la devoción religiosa de los escribas y fariseos como hipócrita y su teología como falsa. Hoy en día también hay muchas teologías falsas que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que discernir la verdadera teología que está en la palabra de Dios y aquellas que no se encuentran en la palabra del Señor. En el tiempo del Señor Jesucristo,
Había muchas frases en las cuales el Señor se opuso rotundamente a ellas. Cuando usted abre su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, y vamos a ver algunos versículos ahí, comenzando Mateo 5:21. Dice el Señor Jesús, Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el verso 27, Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Mateo 5:33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Y en Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y en Mateo 5:43 nos dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estas enseñanzas no se referían al Antiguo Testamento, sino a las tradiciones rabínicas de la época del Señor Jesucristo. Y por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 15:6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Las tradiciones humanas desplaza la verdad, desplaza las sagradas escrituras y mantiene ignorante al pueblo y mantiene ciego al pueblo. Y Jesús se opuso a estas tradiciones de su época. Los profetas hablaron en términos generales del nuevo pacto. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Y los profetas hablaron en términos generales de este nuevo pacto. El gran profeta Jeremías, el capítulo 31 y el verso 31 dice así, he aquí que viene día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El gran profeta Ezequiel dice, Ezequiel 36, 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Mesías cumplió ese pacto que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento. El gran profeta Isaías capítulo 7, el verso 14, nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ya el gran evangelista Mateo nos dice que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, el verso 6 dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos dos versículos de Isaías hace énfasis la divinidad de Cristo como hijo. Aunque él mismo es Dios y Señor, sigue siendo hijo de Dios. Jesucristo es Dios y Señor y sigue siendo hijo de Dios.
Las Escrituras enseñan esas dos verdades. En su humanidad, el Señor Jesús nació como descendiente del linaje de David según la carne, nos dice la palabra de Dios. María y José, los padres de Jesús, eran descendientes de David. El Mesías tenía que ser del linaje de David. El Señor Jesús cumplió esas predicciones mesiánicas conforme la Escritura lo había anunciado. El Señor Jesús heredó el derecho para restaurar el reino y sentarse sobre el trono de David. El Señor Jesús nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana. Fue concebido en el vientre materno, se desarrolló en el vientre materno, luego nació como todo ser humano y luego comenzó a crecer. Pasó sus primeros años, su infancia, luego su adolescencia, luego su juventud y su adultez como todo ser humano. El Señor Jesús nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana. El Señor Jesús se identificó con la raza humana caída y al mismo tiempo vivió sin pecado. El libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso número 5, nos dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Se despojó. La kenosis. El Señor Jesús se vació por amor a nosotros, vino a este mundo, el Dios de los cielos, el que había creado todas las cosas, vino a este mundo. Ahora, ¿por qué vino? Porque el hombre es pecador y nada ni nadie podía salvar al hombre. Un hombre no podía salvar a otro hombre porque todos son pecadores, dice la Biblia. Un ángel no podía salvar al hombre porque el ángel no podía satisfacer los requerimientos de Dios. El hombre había ofendido con su pecado a Dios y solo Dios mismo tenía que hacer la redención del hombre. Dios mismo. Y ese Dios es Jesucristo que tenía que satisfacer la redención del hombre totalmente. Hermano, la kenosis de Cristo, sin duda es la más bella historia de amor de todos los tiempos y de la eternidad. Dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 1, 3 y 4 nos dice la palabra de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, que era del linaje de David según la carne. El Señor se convirtió, el Señor fue nuestro sumo sacerdote perfecto, siendo plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Este es el evangelio glorioso en que el Señor Jesucristo, Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres, por sus pecados, nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo,
creía que Jesús fue el Cristo, el Mesías divino que había sido prometido. Y lo enseñó con firmeza, con convicción, que Jesucristo es Dios y el Hijo de Dios. Cristo vivió entre los hombres como un hombre Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cristo Dios fue manifestado en carne. Qué interesante. Pablo dice que él fue declarado Hijo de Dios cuando fue concebido sobrenaturalmente en el vientre de María. Lucas capítulo 1, el verso número 31, dice la palabra de Dios. Ahora le dice así el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá sobre sus hombros. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pablo dice que el que fue declarado Hijo de Dios, cuando fue concebido sobrenaturalmente en el vientre materno de María. Cristo nos dice ahí en el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, capítulo 1, el verso 1, 2 y 3, daremos lectura. Cristo ha existido desde la eternidad. Dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero de acuerdo con el plan divino de redención, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verso 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero de acuerdo con el plan divino de redención, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué fue de la gloria de Cristo? Cristo, cuando vino el Señor Jesús, poseyó parte de la gloria divina. Y dice el evangelista ahí en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria que tuvo el Señor Jesucristo, la gloria que retuvo fue una gloria encubierta por el velo de la carne humana, una gloria que no podía ser observado por el ojo humano. Y dice el verso número 4 de Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Según el Espíritu de santidad.
El Señor Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros que realizó el Señor Jesús durante su ministerio fueron por el poder del Espíritu Santo. Fue por el poder del Espíritu Santo quien efectuó la resurrección del Señor Jesucristo. En la encarnación, el Señor Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. En la encarnación, el Señor Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. Lo dice Juan 5:30. El descenso del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús en el momento de su bautismo dio inicio a su ministerio infundido con el poder del Espíritu Santo, nos enseña la palabra del Señor. A lo largo del ministerio del Señor Jesús, tanto la humanidad del Señor Jesús como su divinidad fueron evidenciadas. Cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee ahí el evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan, usted va a ver lo siguiente, que en el ministerio del Señor Jesucristo, tanto la humanidad del Señor como su divinidad fueron evidenciadas. Miremos ahí una experiencia que tuvo el Señor Jesús en la tempestad. Marcos capítulo 4, el verso 38-39, nos dice que el Señor Jesús estuvo en la barca descansando y se quedó dormido en la popa del barco. Y de repente se presentó una gran tempestad, una fuerte tempestad. En ese pasaje de Marcos 4, 38 y 39, aquí vemos la humanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba cansado tras un día de trabajo duro. Se quedó dormido. Pero en su divinidad, Él tuvo en capacidad de calmar al instante una tormenta violenta. La humanidad, cansado, la divinidad calmó la tempestad. Los apóstoles no podían calmar la tempestad. Estaban temerosos, con miedo, pensando que iban a morir. Pero Jesús fue despertado y dijo, calma la tempestad. Y al instante, la tormenta, la violenta, se calmaron. Aquí vemos la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo. En la crucifixión, Lucas capítulo 23, el verso 34, 42 y 47 nos enseña aquí la experiencia que estuvo ahí. El Señor fue crucificado con dos delincuentes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y en ese momento uno de ellos, uno de los ladrones, expresó un sentir al Señor Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En la crucifixión, en su humanidad, el Señor Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, sangraba y padecía una agonía en su humanidad. Pero en su divinidad pudo conceder vida eterna al ladrón arrepentido, porque solo Dios puede conceder vida eterna. Y Jesús le concedió vida eterna a este ladrón en su divinidad. Hay otra experiencia en la tentación del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, el verso 2. Ahí en la tentación, en su humanidad, el Señor Jesús tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero en su divinidad, Él tenía la capacidad de ofrecer pan de vida a todos aquellos que iban a Él. Yo soy el pan de vida.
dijo el Señor. Y en esa experiencia también, cuando el Señor fue tentado, y hay una expresión en la Biblia que el Señor fue tentado en todo, sí, en todo como hombre, pero su divinidad en la tentación es que el Señor Jesús dijo, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la divinidad de Jesús. Tenemos que ver la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús, porque Jesús es hombre y es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y tiene que usted saber estas cosas. En la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11, el verso 35 y 42. En la tumba de Lázaro, mis queridos hermanos y amigos, en la humanidad, el Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero en su divinidad, Él llamó a Lázaro a la vida. Lázaro, ven fuera, en su divinidad. Pero cometemos errores cuando solamente vemos que Jesús llora. Mira, Jesús lloró. Y como Jesús lloró, entonces no es Dios. ¿Cómo es que Dios llora? Se centran solamente en ese versículo y no ven todo el contexto. Porque están ciegos, engañadores, son mentirosos, apóstatas, herejes. En la tumba vemos la humanidad del Señor Jesús llorando y su divinidad, su poder, llamando a la vida a aquel que estaba muerto por 4 días, a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y así podemos ver a la larga de la Biblia, hermanos, la humanidad y la divinidad de Cristo. Pero una última le voy a mostrar. Jesús hablando a los judíos en Juan capítulo 10, el verso 29 y 30. Luego Juan 14, 9 y 28. Encontramos aquí en su humanidad, el Señor Jesús dijo, mi Padre mayor es que yo. Así es. Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. Pero en su divinidad, el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijo, yo y mi Padre uno somos. ¿Entiende? Encontramos la humanidad y la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es hombre, vino a morir por nuestros pecados y Él vendrá, dice el Señor. ¿Crees tú esto? No te dejes engañar, porque hay hoy en día mucha falsa doctrina. Hay hoy en día muchos apóstatas, engañadores, falsantes, hijos del diablo, que están escuchando espíritus de demonios diciendo que Jesucristo no es Dios y solamente es hombre. Otro dice Jesús es Dios y no es hombre. Pero nosotros creemos que Jesús es hombre y Dios. Este es un gran misterio que no cabe en su mente. Pero la Escritura enseña que Jesús durante su ministerio se presentó como hombre y Dios a la vez. ¿Cómo podemos, hermanos y amigos, aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos de saber? ¿Qué debemos de hacer? Debemos saber que el Señor Jesús cumplió la profecía del nuevo pacto. Fue del linaje de David y nació en una familia humana. Se identificó con la raza humana caída, pero sin pecado. Como hijo de Dios, es eterno. Fue concebido, hizo milagro y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y en su encarnación se sometió a la voluntad del Padre. Y durante su ministerio evidenció su humanidad y su divinidad. Y tiene toda potestad para conceder vida eterna. Por todos estos, hermanos y amigos,
debemos confiar en las promesas del Señor, creyendo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios quien murió en la cruz, derramando su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Tiene usted esa vida eterna que el Señor ha venido a darle? Si usted no tiene esa vida eterna, esta mañana es su momento oportuno. Hoy día es el día de salvación, no mañana, hoy día, dice el Señor. Hoy día usted puede ser salvo. Hoy día usted puede tener vida eterna. Hoy día sus pecados pueden ser perdonados si usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal en su vida. ¿Quiere usted recibir a Cristo? Es una buena decisión, presente y por la eternidad. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a que este mensaje quede en nuestra mente y en nuestra vida. Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, oh Señor, si no hubieras venido a este mundo? ¿Qué hubiera sido de este mundo, Señor, si no hubieras venido a dar tu vida y morir muerte de cruz y derramar tu sangre preciosa por nosotros pecadores, Señor? Oh Jesús, eres nuestro gran Salvador, eres nuestro gran Dios, eres, Señor, el Dios que nos ama, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha perdonado nuestro pecado. Eres el Dios, Señor, que estás con nosotros para ayudarnos a enfrentar, Señor, los problemas de la vida. Oh Señor, mis hermanos y amigos, en esta época que nos ha tocado vivir es tan temeroso, Señor, por este virus. Os rogamos, Señor, encarecidamente tu protección, Señor. Que esta semana que se inicia, Padre Santo, cuando salgan del hogar para dirigirse a su trabajo, al mercado u otras actividades, Señor, que salgan bajo tu protección, Señor. Protege su vida, Padre Santo. Dale el alimento que necesitan diariamente, oh Dios de los cielos. Guárdele, Señor, de este virus. Guárdele de tentación. Guárdele de todo robo, Señor. Guárdele de todo accidente. Y guárdele, Señor, de todo mal, oh Dios amado. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta epístola del Evangelio de Romano que tu siervo Pablo, Señor, escribió para saber, Señor, acerca de Jesucristo y para saber acerca de tu persona, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, oh Dios de los cielos. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ebeno Shalom a la gente.